¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo en vivo. Estamos entrando en la primera semana de noviembre y durante esta semana de hecho voy a tener 3 en vivos. Hoy vamos a hablar con Lucas Cervetti acerca de vivir en coherencia, acerca de su libro La luz de la conciencia y el camino de la espiritualidad. El viernes vamos a hablar acerca de la glándula pineal y el sábado vamos a hablar acerca de la inteligencia del corazón. Pero bueno, mientras están llegando los voy saludando. Hola Tita, hola Juca, me afirmo. Por ahí veo a Lucas, ya le voy a dar acceso para que pueda unirse a este en vivo. Lucas, como les comentaba en las historias, es músico, divulgador espiritual y escritor. Y llegué a su libro, La luz de la conciencia, el año pasado. Un libro hermoso, que bueno, ahorita vamos a entrar en detalle, vamos a conversar más en detalle cómo nace ese libro y el contenido del mismo. Así que bueno, voy a darle la bienvenida a Lucas. Lucas, por favor, cuéntame si me escuchas, si me ves. Vamos a esperar que se vaya uniendo. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Andreina, un gusto. Igualmente, finalmente nos vemos cara a cara, aunque hemos estado intercambiando videos. Oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, la verdad. Perdón por tanto delay, por el cambio de horario. No te En preocupes, no te la vida de preocupes. ser padre cambia, todo queda en un segundo plano. No te preocupes, aquí nos regimos por la ley del fluir, así que por ese lado no te preocupes. Lucas, mira, sé que hay personas aquí que de pronto no han leído tu libro y en tu libro La luz de la conciencia, en la introducción, nos relatas cómo una experiencia cercana a la muerte te lleva a conectar con esta información y me encantaría que nos pudieras dar como un breve resumen de cómo fue esa experiencia para aquellas personas que no han leído tu libro. Qué bueno. Bueno, sí, científicamente se le suele decir experiencia cercana a la muerte porque uno está cerca a la muerte cuando vuelve. Pero literalmente estuve muerto. Un tiempito, no se sabe cuánto tiempo, porque se sabe cuándo volví del infarto, pero no cuándo me fui exactamente. Ya. Em, pero bueno, lo cierto es que yo estaba en una fiesta de música electrónica, no era algo que solía hacer, pero era mi cumpleaños y mis amigos iban a una fiesta de música electrónica y para no pasar mi cumpleaños sin mis amigos, terminé yendo y tomé una pastilla de éxtasis, que era algo que no hacía, mis amigos sí, pero bueno, como que entré en esa de las amistades y tomé una pastilla de éxtasis, tomé alcohol, me deshidraté y eso fue lo que me produjo el infarto. Wow. Sí, digo, y a partir de eso es de esa experiencia que vivo en ese instante, es que cambio de alguna manera mi manera de sentir, mi manera de pensar, de percibir. eh, y bueno, digo, yendo a la pregunta, el libro en el capítulo uno un poco cuento esa experiencia como para darle el contexto, ¿no? A Al todas las libro, ¿no? personas. Sí, sí, no es un contexto Sí. maravilloso porque antes de eso también pues habías tenido como pues unos altibajos en tu vida, ¿no? Que tenían que ver con la muerte de tu hermanita, el querer encajar. Cuéntanos cómo era tu vida antes de ese cumpleaños. Bueno, la realidad es como que de muy chiquitito siempre fui muy sensible, soy pisciano con ascendente en Escorpio y tengo mucha agua en mi carta natal, digo, por ahí para los que saben un poco más de astrología. Por eso digo, desde que tengo uso de razón, que siempre me dedico a la música o me recuerdo escuchando música, siempre la música fue algo muy, muy importante. Y, y básicamente lo que me sucedió fue que yo cuando era chico, por ejemplo, digo que lo cuento en el libro como algo trascendente en mi vida porque lo recuerdo muy fuerte, de que yo estaba enamorado, completamente enamorado de la sirenita. Yo debería tener 3 años más o menos. Y le pido a mis papás que me compren la muñeca de la sirenita. Y cuando fui al jardín con la muñeca de la sirenita, se pudrió todo, ¿no? Ah, claro. Tengamos en cuenta que
que no son los tiempos de hoy, ¿no? En aquel momento. Y claro, era un varón con una Barbie, y creo que ahí eso me marcó, porque a partir de ahí comprendí que para no sufrir tenía que esconder mi personalidad y mostrar una personalidad que yo no era, y así fui construyendo un muñeco de paja, digo, como quien dice, una personalidad que cada vez se alejaba más de lo que yo realmente era. Y bueno, fui viviendo un montón de cosas, digo, en la vida, como cualquier persona, y a los 17 años muere mi hermana, y cuando mi hermana muere, el mundo se me viene abajo, porque muere, se desaparece alguien que no tenía que desaparecer, ¿no? Claro, no, Y no, ¿y cómo llamas a esa? Porque sabes que fijo, cuando uno de pronto si no está casado, uno pierde a su pareja, que uno queda viudo o viuda, o pierde a sus papás, queda huérfano, pero ¿cómo le llamas a alguien que perdió a su hermano? No, sí, no hay total, palabras, no hay nombre, no hay nombre. claro. No, no, total, fue muy fuerte en mi vida. Y digo, se fue alguien que no se tenía que ir, lo pongo desde mi conciencia de ese momento, ¿no? Por Claro. supuesto que comprendo que todo es perfecto y que todo tiene una explicación y todo sucede porque tiene que suceder. Pero en ese momento se me derrumbó el mundo, entonces también de alguna manera en mi percepción que me habían enseñado con respecto a lo que era el universo, Dios, yo me había criado en el catolicismo, también se puso en juego Ujú. en ese momento. Y así fui viviendo desde los 17 hasta los 20, hasta el día de mi cumpleaños, que Ok. cumplía 20, un poco eh, rengueando, digo, en el sentido de que siempre como cruzando un poco la línea de los excesos, también al dedicarme a la música, a estar estudiando música, siempre tenía muy cerca gente border, como quien dice, ¿no? Y amistades también trazando límites y fronteras, y así fue que tuve el infarto a los 20 y literalmente me cambió mi vida para siempre, ¿no? Para siempre. De hecho, en tu libro tú mencionas que la muerte de tu hermana te llevó a, como un regalo a empezar a preguntarte, a hacerte preguntas Sí, existenciales que no solías hacer, ¿no? Pero cuando total. llega ese momento de esa muerte clínica, tú sales de tu cuerpo, ¿con quién te encuentras, Lucas? Y qué es lo Bueno. primero que te comunican? Claro, es siempre cuando me hacen la pregunta con respecto a ese instante, ese momento, siempre me es un poco complejo porque justamente está fuera de lo que es esta realidad que nosotros conocemos, está fuera de cómo percibimos la realidad, que la percibimos con los sentidos físicos, ¿no? Ujú. Entonces digo, aquí no estaba ninguno de los sentidos físicos, porque yo no estaba en el cuerpo, o sea que no había nada para ver, nada para escuchar, nada para leer. Entonces la realidad, cuando la traigo a este plano, la recorto por todos lados y es muy extensa para contar. Estaría años contando lo que viví en ese instante. Bueno, Pero, y por eso nace el libro, ¿no? Finalmente. claro, claro, sí. Pero básicamente, al salir del cuerpo en ese instante, por supuesto que me encuentro en el instante que tengo el infarto, me encuentro con que sigo vivo, de que mi conciencia nunca se apaga, o sea que en el instante que comprendo que había muerto, ya no había miedo, Ok. porque yo seguía. Está bien, no tenía cuerpo, pero yo seguía vivo. Sí me pesaba, me angustiaba mucho el hecho de mi mamá, ¿no? Como se le murió una hija y ahora otro hijo, pensaba mucho en mi mamá y le pedía a eso que se me presentó como Dios en ese primer instante, porque siempre separo un poco el relato del instante del infarto, de la experiencia cercana a la muerte, en dos etapas. La primera, que es apenas tengo el infarto, que empiezo a comprender que había muerto y que se me presenta una conciencia que en ese momento se me presenta como Dios, pero tengamos en cuenta lo mismo, mi conciencia seguía en el mismo estado que 5 minutos antes de tener el infarto, ¿no? O Ujú. sea, no, literalmente no, yo seguía siendo Lucas, Ujú. estoy hablando en tercera persona para que se entienda, ¿no? Claro. Pero digo, seguía siendo yo, pero sin cuerpo. Ok. Y se me presenta una conciencia como
que se me presenta como Dios porque yo venía del catolicismo y me dice que acababa de morir, y me dice un montón de cosas. Entre ellas, algo de lo que hablamos recién, ¿no? Como que yo no estaba siendo quien verdaderamente era y que eso tiene consecuencias como la muerte, por ejemplo, ¿no? Y yo le pedía de volver por mi mamá, que esto, que lo otro, y me decía que no, que ya no podía volver porque mi cuerpo ya, mi corazón ya no servía más. Y así hasta que acepto que listo, que había desencarnado, que había morido, y en el instante que acepto, mi conciencia se expande y ese ser que se me había presentado como Dios, eh, es como si estuviese en infinitas conversaciones al mismo tiempo en las que me hablaba y en una conversación me explicaba qué era en realidad, que no era Dios, que es lo que aquí llamamos ángel de la guarda generalmente, pero que a la vez es el alma que yo soy, que habita diferentes realidades y, y que en una realidad soy Lucas, mi personalidad de tercera dimensión, en otra realidad es mi yo de cuarta dimensión, en otra mi yo de quinta dimensión, y así hasta llegar, en este caso, a mi yo de lo que aquí podríamos decir, hipotéticamente hablando, una onceava dimensión, que es como nuestro yo que somos los ángeles, ¿no? Pero en definitiva siempre se trata del ser. Wow. Y infinitas conversaciones, infinitas, 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 que íbamos charlando y en cada una de ellas comprendía muchas cosas, muchas realidades, muchas eh, experiencias cosas que de alguna manera definen mi historia, ¿no? Por Claro. eso, y bueno, nada, ahí un poco digo que también me decías de cómo fue que surgió el libro, por qué elegí volcar cierta información en el libro y otra no. La realidad es que lo que viví en el infarto es imposible volcarlo todo en un libro, de hecho siempre me sigo acordando cosas que viví en el infarto porque lo que viví en ese instante lo viví fuera del concepto, Sí, porque fue fuera del cerebro. sí, Entonces, de alguna manera, a veces recuerdo algo que viví en el instante cuando salí del cuerpo y ahí empieza el proceso de conceptualizarlo, de ponerlo en palabras. claro. Pero el libro surgió porque se empezó a armar un boca en boca en ese momento, unos años después del infarto, Ujú, y me empezaban a escribir para hacerme preguntas y llegaba un momento que ya no podía responder todas porque eran un montón ujú. por Facebook, que era en ese momento, y dije, bueno, siempre más o menos me preguntan sobre los mismos temas, ¿no? De hecho, vos me preguntaste sobre el infarto y ya alguna pregunta aquí Sí, sí, ya, salió, ya ha surgido. ¿no? Y que siempre más o menos la misma. Entonces dije, bueno, voy a hacer un libro que cada capítulo sea una temática diferente y voy a tocar los puntos más importantes que siempre me preguntan. Y así surgió el libro, que al Buenísimo. principio estaba libremente en mi página, se descargó miles de veces Ok. y giró muy de manera clandestina también. Tuve ofertas de editoriales varias y yo no quería editar con ninguna hasta que de repente nos conocimos Con con Coan, ¿no? Coan, que fue un amor a primera vista, además que mi hermano trabaja en el mundo del libro y ya mi Ok. hermano siempre me decía todo que no, con ninguna editorial, y cuando nos conocemos con las chicas de Coan, mi Ajá. hermano me dice, esta editorial Sí, es lo mejor que hay en el universo, con ella sí. te lo juro que sí. Sí. Lucas, antes de entrar en el libro, ¿no? Porque me dejó muy impactado lo que relatas de cómo cuando se te para el corazón, ¿verdad? Se te presenta a Dios porque de alguna manera lo que estoy interpretando, ¿no? Es que ellos se muestran según la creencia que tú tengas en ese momento, ¿no? Y como tú venías del catolicismo, lo tuyo era morir y Dios. Y no fue hasta que tú aceptaste que desencarnaste que ellos empezaron a entregar toda esta información. O sea, como que ellos querían de alguna manera probar tu apego o llevarte al desapego. Sí, ¿Cómo lo lo mirarías? que sucede es que, por lo menos digo desde mi percepción, desde lo que yo comprendí en ese instante, que digo, es mi verdad, no quiero decir que sea la verdad, Ajá. pero de alguna manera yo lo viví así.
es que cuando el alma nosotros tenemos muchos cuerpos, digo, el cuerpo físico es uno de los tantos cuerpos que tenemos. También tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo astral. Y digo, porque existen distintas dimensiones, distintas realidades. La del plano físico es una dimensión. Entonces, por cada dimensión que haya, por cada realidad que haya, va a haber un cuerpo en donde el ser se va a manifestar. Entonces nuestra conciencia solo reconoce al plano físico, el plano material, la materia. Entonces, solo reconocemos normalmente al plano, al cuerpo físico, ¿no? Pero de a poco estamos empezando a multidimensionar, a expandir nuestra conciencia, por eso es que empezamos a comprender que tenemos emociones, por ejemplo, que las emociones no están en esta realidad. Porque si nos ponemos a pensar, las emociones no las podemos oler, no las podemos ver, no las podemos escuchar, no las podemos tocar. Pero nadie de nosotros puede negar la existencia de las emociones. Todos afirmamos que existimos. Ahí es cuando nuestra conciencia empieza a multidimensionar conscientemente. Entonces, así como existe una realidad emocional, existe un cuerpo emocional. Tenemos un cuerpo emocional. También hay un cuerpo astral. El astral, para resumirlo en pocas palabras, es la realidad que todas las noches cuando nos vamos a dormir y experimentamos lo que son los sueños, lo que sucede en ese instante es que estamos siendo conscientes de la realidad astral. La realidad astral, el cuerpo astral le da, no el cuerpo, sí, pero la realidad astral le da forma al plano físico. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que sucede en la realidad física ya estaba sucediendo en el plano astral. Por eso es que hay gente que es vidente, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tiene la capacidad de habitar un poquito más consciente que el resto de las personas al plano astral, entonces de alguna manera sabe si hay algo que está por manifestarse en el plano físico, ¿no? Podría ser en el cuerpo físico también, una enfermedad, lo que sea, o sea, un cáncer en un órgano, antes de manifestarse en el cuerpo físico, ya se está manifestando en otros cuerpos. Por eso es que hay gente, un terapeuta energético, puede saber si una persona está a punto de enfermarse en el cuerpo físico antes de que esté enferma en el cuerpo físico. Claro. Pero lo cierto es que, hago toda esta historia para que se comprenda, lo que sucede es que cuando nosotros morimos, lo que muere es el cuerpo físico, pero los otros cuerpos siguen vivos. Entonces, el yo sigue existiendo, pero sin cuerpo físico. Cuando sucede eso, la conciencia se empieza a autopercibir en el plano astral. En el plano astral. Maravilloso. Lo que yo conté recién, de que vino Dios y me dijo que había muerto y demás, eso fue en el astral. Okay. Ahora, cuando acepté que había muerto, ahí es cuando el alma reconoce que murió y acepta que murió, y el yo de alguna manera acepta que se terminó este juego, esta última historia, Sí. ¿no? Ahí se desintegran todos los cuerpos y el alma vuelve a ser como un estado álmico puro entre comillas. Puro amor, wow. ¿No? Maravillosa Y explicación. eso fue lo que me sucedió en el instante que yo acepto que había desencarnado. Se desintegra mi personalidad y mi conciencia se expande y entro en ese estado, es difícil describirlo, pero podríamos decir como un estado álmico, ¿no? Claro. Por eso es que me cambió tanto la mirada, los gestos, porque cuando volví al cuerpo, me cambiaron todos los cuerpos. Por eso mi manera de ser, la gente o sea, literalmente ahora de a poco voy gestando en los últimos años, porque ya pasaron 14 años desde el infarto, yo fui gestando una nueva personalidad. Ya. Y ya tengo gestos, tengo una personalidad bien clara aquí marcada. Pero vives en coherencia con tu plan álmica, con tu plan de vida. bueno, yo creo que el humano por definición es incoherente, ¿no? Okay. Yo creo que los humanos somos incoherentes, creo que las personas que estamos en este camino de
de tratar de intentar ser fieles a lo que somos realmente, creo que somos los que hacemos el ejercicio de analizar nuestra vida, analizar nuestro día, nuestros vínculos y darnos cuenta cuando no somos coherentes con el alma que somos. Pero de ahí a ser coherentes el 100% del día, eso es algo muy complejo. De hecho, es más, yo creo que si alguien dice que es coherente con su alma al 100%, yo ya sé que o se está mintiendo a sí mismo o me está mintiendo a mí, O ¿no? está desencarnado y tú tienes la capacidad de verlo Claro, allí. sí. Porque Lucas, mientras estamos en un cuerpo estamos aprendiendo. sí, de hecho eso me lleva a una pregunta porque tú haces una explicación muy interesante aquí del ego, del yo medio y del yo superior. Obviamente para estar viviendo esta experiencia encarnada en la tierra necesitamos de nuestro ego, pero ¿cómo podemos poner nuestro ego al servicio del corazón, al servicio de nuestra Estupendo. intuición? Qué, qué trascendente que lo que acabas de decir, porque hay muchas corrientes de lo que es la espiritualidad que hablan mucho del desapego, ¿no? Ujú. Y el desapego es importante tanto como el apego, porque si uno no se apega, o sea, quiero decir, por ejemplo, yo estoy apegado a la idea de ser padre, Mm, porque si me desapego de la idea de ser padre, soy pésimo padre, o sea, yo necesito estar apegado a mi hija ahora y elijo estarlo, ¿no? Ahora, como todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? O sea, mitad apegado, mitad desapegado. Porque si yo me desapego, le genero un daño tremendo, ¿no? Y si estoy 100% apegado, también. Entonces, volviendo un poco a la idea del ego y del desapego, es muy importante el desapego, pero también teniendo en cuenta que el ego es justamente lo que nos permite estar en un cuerpo y también que si el alma, ya estoy hablando de otras realidades, si el alma se percibe como auténtica, quiero decir, porque el alma sabe que es eh, que no es la otra alma. O sea, el alma que yo soy sabe que soy yo y que no es tu alma, por ejemplo. ok. Esto quiere decir que tiene una individualidad del alma. Entonces, si tiene una individualidad, también tiene ego. Lo que pasa es que hay distintas dimensiones del ego. Entonces, hay que ver con qué dimensión del ego nos estamos identificando. Porque el ego puede estar vibrando muy bajo o el Ujú. ego puede estar vibrando muy alto. Pero, pero lo que no puede haber es ausencia de ego, De porque en acuerdo. todas las realidades y dimensiones hay ego. El tema es, como vos bien dijiste, poner el ego al servicio del ser, del alma, o sea que literalmente el ego sea una herramienta para poder vivir. Yo creo que cuando nosotros creemos que somos el ego, ahí tenemos un problema en la vida, porque el ego de tercera dimensión con el cual nos identificamos va a morir. Entonces, si nosotros creemos que somos el ego, vamos a vivir con miedo a la muerte, todo el tiempo. Sí. Y cuando hablo con miedo a la muerte, no estoy hablando del momento preciso en que muere el cuerpo, estoy hablando de todas las muertes que hay en la vida. Mm. La muerte a perder dinero, la muerte a que me vaya mal en este trabajo, la muerte La de, pareja, cuando, que te de la abandone la pareja. pareja. Entonces vivimos con miedo porque nos estamos identificando demasiado con el ego de tercera dimensión. Entonces, de alguna manera, yo creo que la única manera para poder poner el ego al servicio del ser, del corazón, del alma, le podemos buscar muchas metáforas o analogías, creo que la única manera es conocer quién sos verdaderamente, más allá del ego. Y yo creo que eso es el trabajo de la espiritualidad. El trabajo, para mí la espiritualidad es ese trabajo silencioso de autoconocimiento, de ir hacia adentro y preguntarse quién soy más allá de lo que la sociedad o la familia me dice que soy, Sí, ¿no? sí. Si vos no haces ese trabajo de tratar de descubrir quién sos más allá de lo que... Lucas, ¿me
escuchas? Creo que ahí te perdí. Ahí ya te escucho, Por todo, ¿no? ahora sí, tranquilo. Ajá. Estamos hablando de la Sí, sí. sociedad, que uno conocerse a uno mismo y este, Claro. O sea, si uno no hace el ejercicio de preguntarse quién sos, más allá de lo que la sociedad te dice que sos, más, si vos no te preguntás quién sos más allá de lo que crees que sos, nunca vas a descubrir tu verdadera identidad, que es el alma, que es el ser. Tal es así que, fíjate que hay algo muy curioso que yo siempre remarco esto. Nosotros decimos mi alma cuando hablamos del alma, mi alma, como si el ego tuviese un alma, mm, pero es al revés. El alma tiene un ego. claro, Entonces ya desde el lenguaje, nosotros estamos poniéndonos como el centro del ser al ego. Y mientras no hagamos ese ejercicio de intentar conocer quién somos verdaderamente, más allá del ego, nunca vamos a poder poner el ego al servicio del ser que somos. El primer paso es conocer al ser. Y eso no se descubre en un curso, eso no se descubre por fuera, eso se descubre por dentro. Por supuesto que hay cursos, hay libros, hay músicas que nos van a ayudar a llegar hasta la puerta, ¿no? Del ser, en donde el curso te dice, mirá, fíjate qué pasa si abrís eso y mandate. Pero si vos no abrís esa puerta y no te mandás solo, pues nunca vas a conocer quién sos verdaderamente. Y eso no te lo va a poder decir es nadie. ponerlo en práctica. Sí, es ponerlo en práctica porque finalmente Exactamente. los libros y los cursos de aire son información que tú de pronto manifiestas y atraes, pero si no te das la oportunidad de experimentarlo, es muy difícil. Lucas, eso me lleva a la siguiente pregunta y me encanta que estemos hablando de eso, ¿no? De conocerse a uno mismo y hacer esa introspección. Tú cuando regresas de esa experiencia de muerte, donde vuelves a renacer, tú quedas con el don de canalizar, ¿cierto? De poder todavía estar en contacto con ese guía que se te apareció. Incluso tú mencionas en tu libro que están estos dones que todos tenemos de manera innata, pero que para poder empezar a canalizar, para poder recuperar ese don de la clarividencia, claraudiencia, primero hay que estar en silencio y mirarse a uno mismo y preguntarse ¿para qué? Cuéntanos un poco tu experiencia canalizando y si este libro y si fragmentos fueron canalizados, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que de alguna manera al escribir canalizan y no se dan cuenta que están canalizando. Claro. Bueno, siempre cuando hablamos de dones, a mí me agarra un poco como de verborragia, ¿no? Sí, porque digo, porque siento que justo, mira, Fer, mi editora de Coan, hace 2 días me mandó un texto hermoso de una madre que estaba angustiada y preocupada porque su hija, que es una pequeña, una niña, quiere ser segundo violín. Estudia violín y quiere ser Mm, segundo violín, no quiere ser primer violín, ujú, quiere ser segundo violín. ujú. Y, y bueno, la nota hablaba un poco de eso, del hecho de que nosotros como sociedad siempre nos educamos para ser los mejores, los primeros en todo, los famosos, y no concebimos a alguien que quiera ser el segundo. Y desde ese lugar yo creo que a veces cuando hablamos de dones, intentamos como remarcar, y de hecho en la espiritualidad es mucho, ¿no? A mí me han dicho muchas veces, yo soy medium natural, me dicen, ¿viste? Y es como, y de hecho a mí me lo han dicho cuando yo era chico, porque tenía una experiencia con almas desencarnadas, que yo era medium, y la realidad es que no me hacía bien sentirme especial por los demás. Cuando tuve el infarto comprendí que somos todos lo mismo. O sea, o somos todos especiales o nadie es especial. Los humanos geométricamente, naturalmente, somos todos lo mismo, todos tenemos las mismas cualidades. Por supuesto que según el camino que el alma viene realizando, digo, si yo toda mi vida camino una calle y vos caminás otra calle, por supuesto que yo voy a tener mucha experiencia sobre mi calle y vos sobre la tuya. Entonces, yo si voy a caminar tu calle voy a ser un inexperto, Ujú. ¿no? Y entonces, quiero decir, si yo como alma vengo naciendo en esta realidad y siempre me dedico a la música, cuando encarno y empiezo a dedicarme a la música, claro que voy a tener talento para la música. Si es lo que mi alma viene haciendo siempre. Pero no es que
tengo un don porque Dios me hizo especial y me concebió, sino que lo que define el don es el camino que el alma viene realizando. Pero todos canalizamos. La canalización es una cuestión innata del humano. La diferencia en por qué algunos canalizan mejor que otros, quiero decir, es porque tienen experiencia en eso. Nada más. Pero todos canalizamos, lo que pasa es que las personas que tienen experiencia lo hacen de manera consciente. De manera consciente, que quiere decir, saben discernir cuándo están canalizando al ego, de cuándo están canalizando a su sistema emocional, de cuándo están canalizando a el alma. Porque en definitiva, la voz de la canalización siempre ocurre en el mismo lugar, que es el procesador de la conciencia, que es el cerebro. O sea, siempre la canalización la vamos a decodificar en el cerebro. Lo que hay que entrenar para saber canalizar es aprender a discernir cuándo estoy canalizando a mis emociones, que las voy a sentir, las voy a escuchar acá, de cuándo voy a estar canalizando, cuándo me va a estar hablando el ego, cuándo me va a estar hablando... y cuando hablo de emociones puede ser de enojo, de ira, ¿qué estoy canalizando en definitiva? Porque canalizar, todos canalizamos. A mí lo que me sucedió en el infarto es que el alma que soy, o los guías, como cada quien quiera llamarlo, lo que me enseñaron es a aprender a discernir la vibración de cuando me está hablando el alma, cuando me están hablando ellos, que son los guías, pero que es el alma en definitiva, a cuando estoy yo pensando, ¿no? Cuando pienso de cuando estoy sintiendo, que ahí está la diferencia. Y eso es lo que aprendí en el instante del infarto, y las semanas posteriores del infarto aprendí justamente practicando con este ser que soy, la diferencia. Por eso es que a mí me pasa de que yo no, cuando me hablan de la inspiración, que dicen, ¿viste esta típica frase de Picasso que dicen que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Como que en definitiva uno no sabe cuándo va a venir la inspiración, que la inspiración, la musa inspiradora viene, y yo lo que comprendí es que la inspiración viene cuando estás en presencia, cuando estás con toda tu conciencia en el presente y conectado con el ser, con el alma que sos. Si vos estás conectado con el alma que sos, hay inspiración. Si no estás conectado con el alma que sos, no hay inspiración. Entonces yo para componer, nunca me pasa de que las buenas piezas, las buenas músicas vienen cuando quieren. La música viene cuando yo logro poner el ego al servicio del alma que soy. Y cuando hago eso, primero medito, primero logro equilibrar mi vibración, y cuando estoy vibrando muy alto y que estoy fundido con el ser, ahí instantáneamente aparece la música. Y simplemente lo que hago ahí es bajarla, la canalizo, como se dice, y bueno, ese es el proceso, ¿no? Qué hermoso, Lucas, qué hermoso lo que nos compartes, ¿no? Y uno de pronto lo quiere complicar y es tan sencillo, estar presente y conectado y apagar el ruido exterior para poder poner al servicio del alma, pues, el ego. Lucas, y ahora que estamos hablando de música, porque tú eres músico, ¿verdad? Hay una anécdota que te quiero contar. Hace unos años, creo que fue cuando salió la película de Bohemian Rhapsody, la biografía de Queen. Yo fui al cine y yo salí con muchísimo dolor de cabeza, muchísimo. Y yo no entendía por qué. Y creo que fueron un año después, unos meses después que llegué a tu libro, me encuentro con el tema de la afinación de 432 hercios versus 440 hercios, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco más acerca de eso? ¿Cómo la música de alguna manera afecta o sana nuestros cuerpos emocionales, nuestros chakras? Cuéntanos un poquito acerca de eso, porfa. Bueno, es un tema para hablar varias horas, y además cada cosa que explico necesita que explique algo antes. Vamos a tratar de no entrar tanto en detalle. Por ahí, sí, pero digo, por ahí quedan cosas sueltas que podemos hablar otro día y demás, pero a lo que voy es que ya sea desde el Kybalión, viste que dicen todo es mente,
todo es vibración, todo vibra, todo está en constante movimiento. El sonido literalmente es vibración en esta realidad, digo, se percibe como vibración. Y nosotros los humanos siempre hablamos en términos de sonido, porque decimos, tal persona vibra alto o vibra bajo, ¿no? Esto me vibra o esto no me vibra. Siempre estamos hablando en términos de vibración. Lo cierto es que el sonido tiene la cualidad de transformar la materia. Cuando una nota está vibrando, tiene una velocidad de vibración, ¿no? Que nosotros como humanos hemos definido esa vibración en distancia de segundos, de tiempo. Lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿cuántas veces una onda de vibración oscila del polo positivo al polo negativo en un segundo, ¿no? Pasando por el polo neutro. La cantidad de veces que corta el cero, digamos, el polo neutro, en un segundo son los hercios. Entonces, como dije recién, si yo hago sonar una nota aquí de un instrumento, un bajo, por ejemplo, todos hemos notado alguna vez que cuando entras en algún lugar donde hay una nota muy grave sonando, a veces retumban, suenan metales, suenan otros lugares que no están siendo tocados, porque por cuestión empática empiezan a vibrar, y los instrumentos de metal que empiezan a vibrar por cuestión empática, por esta cuestión empática, emiten un sonido también, pero nadie los tocó, y uno dice, ¿cómo puede ser que se esté moviendo eso si nadie lo movió? Fue el sonido, porque el sonido transforma todo lo que hay en un espacio. Cuando aquí suena una nota, lo que va a buscar esa nota es que vos y todo lo que hay aquí, empiece a vibrar en la misma sintonía que esa nota que se está tocando. Es como una especie de violación, literalmente, ¿no? El sonido dice, o te acoplas a mi vibración, o la vas a pasar mal. La pasé, ¿no?, mal, la pasé muy mal. Ese día porque vas a estar en disonancia, ¿no? Sí, además que digo, la película de Queen en todo sentido es típica película norteamericana donde pintan a los Queen como unos superhéroes, cuando en verdad, digo, estoy segura que las charlas que tenían con las discográficas eran distintas. Siempre como que los pintan como a Freddie Mercury como siempre con la última palabra, y seguro que no es así. Freddie Mercury seguro que tenía sus miedos y ¿no? Como todo. Una banda impresionante igual, un talento descomunal. Claro. Pero a lo que voy es que nosotros como humanidad siempre estamos afinando la música en 440 hercios. Que eso tiene que ver con un proceso, afinamos una nota y por ley de armónicos el resto de las notas, no importa, es largo, pero a lo que voy es que somos la única especie, que somos los animales, los únicos animales que afinamos nuestros sonidos en una frecuencia completamente distinta de la naturaleza. La naturaleza vibra en 432 hercios. Nosotros somos los únicos animales que desafinamos, y vos fíjate que somos los únicos animales de todo el planeta Tierra que contaminamos. Somos los únicos animales que rompemos el ecosistema. Eso es porque estamos vibrando en una frecuencia distinta que la que vibra el planeta Tierra. Estamos desafinados de la música, de la sinfonía que está haciendo, del concierto que está haciendo la Tierra, ¿no? Y de alguna manera, bueno, yo ahora con el álbum, estoy presentando la semana que viene, justo sacando un nuevo álbum con los cantos de las ballenas cantan en 432 hercios. Eso quiere decir que si yo quiero tocar un instrumento en 440, que es donde está afinada toda la música, digo, si vos agarrás cualquier canción de Luis Miguel, de Queen, de Led Zeppelin, de quien quieras, de Maluma, de cualquiera, va a estar afinada en 440. Vos agarras un instrumento, el ukelele que tengo acá en 440 y querés tocar con el canto de la ballena y no vas a poder. Va a sonar desafinado. Si querés poder tocar con la ballena, tenés que afinar el instrumento en 432 hercios. Sí. Entonces lo que hace esta afinación, en definitiva, es inducirte en un estado de equilibrio, de paz, de armonía, en donde
tus polos empiezan a converger en el polo neutro, el polo positivo, el polo negativo, y que ese es el presente, ¿no? Porque en definitiva el presente es el equilibrio, es el polo neutro del pasado y del futuro. Por eso es que siempre los lamas y toda la filosofía de la India siempre habla de estar en presente, ¿no? Porque Maravilloso. es el equilibrio entre el pasado y el futuro. Y la música afinada en 432 hercios te induce a estar en presente, en presencia. Maravilloso. ¿Mm? Bueno, para quienes quieran profundizar en eso de la música, invitarlos a leer el libro de Lucas, donde él explica más en detalle eso. Yo he tomado muchísima conciencia de eso, Lucas, de tratar de elegir en Mm, Spotify, YouTube, buscar música, pero que esté afinada a esa frecuencia. La tuya, obviamente, está, todos tus álbumes están en esa frecuencia, entonces invitarlos a sí. escuchar en Spotify a Lucas. Lucas, antes de ir cerrando, quiero hacerte una última pregunta, pero antes de la última pregunta, quiero ver los comentarios, porque hay muchas personas que dejaron sus Sí, preguntas claro, anteriormente para sí. no quedarse sin una respuesta. Entonces me voy a ir un poquito más atrás para ver qué comentarios han surgido a lo largo de toda esta conversación tan interesante, Lucas. Bueno, ya respondiste qué sentiste mientras estabas muerto. Aquí dicen que me encanta el libro. A ver, ¿dónde están las preguntas que se me fueron? Es Que de interesante paso cómo... cuento que el Perdóname. libro se encuentra, no, no, perdón, que de paso cuento que el libro se puede conseguir en todas las librerías de América y de España. Y si no estás ni en América ni en España, pues en Amazon y te llega a tu domicilio. Y está en formato Kindle también para quienes les gusta leer en formato digital. En Colombia, recuerden que Océano Colombia distribuye el libro aquí en Colombia. Por aquí Flor nos dice, es interesante cómo se van derrumbando ideas, creencias. Por aquí nos dicen, bueno, querían saber tu edad, 30 y pico, calculo yo, ¿no? 34, Treinta y sí, cuatro. 34. Lucas, ¿los yo de las otras dimensiones son mejores o peores, más evolucionados o menos? No, no. El ser es uno, ¿no? El alma es una. Son, son, no es que sean mejores, de hecho también hay una creencia como que la quinta dimensión es mejor que la tercera y eso no es así, no, o sea, nuestro yo de quinta dimensión no es mejor que el de tercera. El ser es uno. La idea es que desde la tercera dimensión podamos tener la conciencia de la dimensión del ser más elevada. Pero, porque digo, esto se trata, no es que son mejores o peores, porque si yo estar en la tercera dimensión, que vendría a ser una dimensión más baja que la quinta, eh, lo explico de esta manera, el universo está en expansión. No, el alma cada vez nace en una dimensión más densa, porque la idea es intentar despertar al al yo Dios en la dimensión más densa. Cuando se hace eso, se expande el universo. Entonces, no es que el yo de décima dimensión es más que el de tercera dimensión. La idea es que cuando el alma nace en tercera dimensión, lo que está buscando es despertar en la tercera dimensión al yo de cuarta, al yo de quinta, al de sexta, al de séptima, al de octava, al de novena, y así hasta la dimensión infinito. Que ese es el proceso de reconocer que soy Dios, que soy el universo. Y ahí es cuando reconocemos que todos somos uno y que en definitiva Dios no es algo externo a nosotros, sino que nosotros somos parte del organismo que llamamos Dios, bueno, y todo eso, pero no hay más o menos aquí, ¿no? Hermoso. Tu música es el reflejo de lo que has vivido, dicen por aquí, me emociono que me da escalofrío, bonito de escucharlo y sentir su sentir. Yo tengo todos tus discos, por aquí tienes tus escuchas. Lucas, ¿dónde consigo tu libro en Córdoba? Dijiste que está en todas las librerías, ¿cierto? Esta conversación ha sido increíble, gracias a ambos por mostrar todas estas historias, gracias a ti por acompañarnos, Sarita. Yo enviaba amor a alguien con la música de Lucas. Lucas, háblanos del tema de las parejas, porque no, siempre creemos como con el tema de la falsa concepción de que necesitamos a otro para completarnos, ¿no? Y tú lo explicas muy bien en el libro, pero de pronto darnos un resumen de tu pensar frente al tema de compañeros de vida y pareja. Bueno, sí, nosotros somos completos individualmente, ¿no? Quiero decir, a partir de allí, cuando uno comprende eso, no te digo que siempre nos sintamos
que no necesitamos nada ni nadie para estar plenos, pero digo, cuando uno sabe que eso es así, desde ese lugar, ¿por qué no atraer vibratoriamente a alguien que vibre parecido para compartir el camino? Porque en definitiva, la pareja es tu compañero de vida que te va a despertar tus peores sombras para poder transmutarlas y sanarlas, ¿no? Yo soy de la idea y del sentir que la pareja es tu compañera, compañero, tu, la persona que de la mano te acompaña a crecer y a evolucionar. Estoy lejos de la idea romántica de Hollywood, de hecho es más, el amor de Hollywood y toda esa cuestión de mariposas en la panza tiene que ver mucho más con una cuestión sexual y una cuestión egoica y de hormonas, de cosas que no, poco tienen que ver con el amor realmente. Es más, yo creo que en las parejas el amor va aflorando cuando la pareja va evolucionando, va creciendo y generalmente en una pareja de ancianos que ya ni sexo tienen y comparten la vida y se acompañan, ahí hay amor, ahí realmente hay amor. Y yo creo que, bueno, cuando uno comprende que no necesitamos de otro para completarnos, estamos listos para traer a alguien a nuestra vida para compartir la vida. Yo sí creo que si bien no hay una máxima y un libro de cómo hay que vivir la vida, porque cada quien viene a vivir la suya y cada camino es único y repetible, sí creo en el formato de familia, porque creo que cuando nosotros nacemos necesitamos la guía de un padre, de una madre, o de dos madres, o de dos padres, digo, no, más allá de la cuestión De género. de género, digo, ¿no? Pero sí necesitamos una o dos figuras muy presentes, por eso digo, sostengo la idea de la familia y me parece que empezar la familia con un compañero o compañera me parece que es magnífico. Sí, sí, yo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir lo mismo, que si uno quiere estar en pareja para no estar solo, lo que vas a traer a tu vida es soledad en pareja, ¿no? Mira, Por eso, primero, por aquí nos dicen, llegó una pregunta justo que tiene que ver con la pareja, Lucas. Dice, pero hay parejas que llevan años en relaciones nocivas y violentas. En esos casos, ¿qué pasa? eso básicamente es porque esas personas no comprendieron que son completas individualmente y no necesitan del otro para estar plenos. O sea, cuando haces eso, inevitablemente tu pareja va a terminar siendo un artefacto en tu vida que lo necesitas. Y cuando eso pasa, bueno, pues es un caos, ¿no? Porque ahí viene toda esta cuestión de los celos, ahí viene toda esta cuestión de que necesitas que el otro se quede en tu vida y para ser feliz crees que necesitas del otro y cuando sucede eso querés cuidar que no se vaya y bueno, viene toda esta historia, ¿no? Que además está decir que nosotros como animales somos como monos, o sea, sexualmente siempre nos vamos a sentir atraídos por otras personas. Lo que pasa que digo, llevar al acto sexual tiene un montón de consecuencias, mover esa energía. Cuando a mí me dicen, ¿sos heterosexual o sos homosexual? Yo soy sexual, punto. Yo soy sexualmente con mi compañera, no, no nada más. Pero porque no estoy dispuesto a abrir esa puerta ¿no? de lo que se mueve, porque ya bastante tengo para trabajar internamente con lo que allí me mueve en mi vida. Claro. Imagínate abrirle la puerta a una persona más, a dos personas más, a tres, no, me muero, me muero. No, yo que soy una persona que realmente trabajo internamente y me pregunto por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, qué es esto que se movió en mi vida, no podría estar con muchas personas. Pero digo, a lo que voy me fui un poco por las ramas. A veces en las ramas están los frutos, pero lo que quiero decir es que si no te encontraste a vos, si no encontraste el camino que te lleva a encontrarte con vos mismo, la pareja va a ser dolorosa. Claro, Eso de claro. seguro.
No, además que hay contratos kármicos, ¿no? Hay parejas que nos encontramos porque hay una deuda pendiente o tenemos algo que aprender el uno del otro, el espejo, y hay otros con los que, bueno, podemos construir un nuevo camino, bien sea que se termine a mitad de camino o que llegue hasta el final. Todo depende del nivel de conciencia de cada uno y el plan de vida. Lucas, dos últimas preguntas. Uno tiene que ver con tips para meditar y la última va a ser mía para dar cierre, porque sé que estás en tu rol de papá, tienes tu lanzamiento de disco, sé que es el cumpleaños de tu hermano, entonces, para no quitarte más tiempo. Tips para Cumpleaños de mi meditar. hermano, cumpleaños de mi hermano y de sobrina también, que no te Imagínate. dije, pero también se me sumó que antes de la cena con mi hermano tengo el cumpleaños de mi sobrina. Sí, sí. Pero, bueno, tips para meditar hay muchos, porque en definitiva no hay un camino para meditar, hay muchos, porque meditar en definitiva es estar con toda nuestra conciencia concentrados en una sola cosa a la vez y plenos en esa sola experiencia o cosa a la vez. Entonces, digo, meditar es estar con nuestra conciencia en el presente, no en el futuro, no en el pasado. Entonces, ¿qué te ayude? ¿Qué cosa te puede ayudar a estar con tu conciencia en el presente, en presencia, en ese estado en donde no importa tu nombre, ya no existe tu nombre, no existe tu profesión, no existe tu rol de padre, de madre, de hijo, de nada, y solo existe quien sos en ese instante? Hay un montón de herramientas para llegar a eso. Podría ser hasta cocinar. Hay personas que cuando cocinan se funden en el tomate que están cortando y están haciendo una meditación mientras cocinan. De más está decir que esa comida va a hacer muy bien al que la coma, ¿no? Pero yo hago mi aporte con la música. La música que hago está dedicada a entrar en ese estado. Entonces, mucha gente la utiliza para meditar, simplemente se acuestan con auriculares o con parlantes, pero digo, desaparecen del mundo externo y solo se dedican a escuchar y contemplar la música que hago y viven una meditación, entran en ese trance, entre comillas, trance entre el astral, el emocional, el inconsciente y el consciente, ¿no? Entre quién soy como personalidad y quién soy como alma. Se funde todo en ese estado. Y bueno, la música que hago está dedicada a eso. Sí. Sin ir más lejos, quiero hacer una invitación antes de la última pregunta, pero Sí. que el jueves el viernes 12 sale el nuevo álbum, entra al mundo el nuevo álbum con el canto de las ballenas, em, pero el jueves 11 de noviembre hago un evento online que es a las 20:30 de Colombia, 22:30 de Argentina. Argentina. Vamos a hacer una meditación sincronizada en todo el mundo. Lo lancé hace 3 días y ya hay alrededor de 900 personas inscritas. Yo me escribí. Es gratuito. El evento es gratuito, se pueden inscribir de forma gratuita. Y lo que vamos a hacer es, voy a hablar 10 minutos y luego vamos a contemplar y escuchar el álbum por primera vez, todos juntos, desde todos los rincones del mundo, antes de que salga el álbum al mundo. Así que el jueves Qué 11, si bonito. se meten en mi página lucaservetti.com, pueden apretar el botón de registrarse ahora, Qué gratis. bonito, qué bonito. Gracias por ese regalo, gracias por esa invitación. Bueno, yo ya lo tengo marcado en mi calendario, ya está Qué agendado lindo. y ya tengo mis audífonos puestos para poder escuchar ese lanzamiento. Que, por cierto, ¿cómo se llama el disco? Porque tiene un nombre bastante como de aborígenes, Trempulcalwe, ¿no? Sí. ¿Cómo? Trempulcalwe, Qué bonito. Trempulcalwe se llama. Trempulca. Es una leyenda mapuche. Qué bonito. Mapuche, si bien siempre se habla mucho de los mapuches, de que los mapuches son una etnia, que digo una sociedad autóctona de acá de Latinoamérica. La realidad, investigando mucho, es que los mapuches nunca existieron como sí, sino que son muchas tribus, porque mapuches en definitiva significa los hombres de la tierra, ¿no? Mm. Y entonces con el tiempo se fue agrupando a muchas etnias y tribus distintas como mapuches. Pero hay una de ellas que tenían una historia, una leyenda, que más que una leyenda es su cosmología, su filosofía, su religión, que cuando una persona desencarnaba, cuando un mapuche moría, lo que hacían es lo ponían al cuerpo en una canoa y lo entregaban al mar.
y la leyenda viene en que ellos creían en que había 4 machis, 4 ancianas, que todos los ocasos se transformaban en ballenas y llevaban al alma desencarnada como ballenas, la iban llevando al Ningilchen Maihue, que era una isla que estaba en el medio del mar, del océano, que era la especie del paraíso, en donde el alma hacía su proceso de purificación. Qué Y bonito. cuando empecé a hacer el álbum, eh, dije, me encantó esa idea de que las ballenas están acompañándonos a purificar el alma, ¿no? Qué En bonito. un viaje a purificar el alma. Entonces, siento que el álbum es una purificación del alma, ¿no? Y por eso le puse Trempulcalgo. Ay, qué hermoso. Bueno, Lucas, ahí estaremos ahí, muchas personas agradeciéndote, muchas personas ya registradas, así que nos veremos la próxima semana, además que es 11 de noviembre. No sé si lo elegiste porque era portal o no 11-11, pero bueno, ahí estaremos presentes. Lucas, para ir cerrando, mira, agradecerte primero por este regalo. Mm. Ojalá te animes a sacar un segundo tomo porque sé que hay muchísima información que tú continúas integrando, que continúas recordando, que continúas pasándola a través del filtro de tu corazón. Eh, Estamos llegando a un momento donde bien hablábamos de las polaridades, ¿no? Positivo, negativo, masculino, femenino, pero que todo apunta según las profecías, escrituras sagradas, canalizaciones, etcétera, que la idea es armonizar esas polaridades, ¿no? Que empecemos a integrar el femenino con el masculino. Eh, ¿Qué nos puedes decir para nosotros empezar a vivir eso desde ya y no esperar ese salto cuántico que se manifieste en la materialidad, ¿no? Que podamos, estamos en la cuarta dimensión, ¿cómo podemos empezar desde ya a de alguna manera vivir esa quinta, vivir esa integración, esa armonización de las polaridades? Qué bueno. La respuesta corta sería amando. Lo que pasa es que, bueno, ¿y cómo amamos, no? Porque, porque en definitiva, ¿no? Como que el camino de la espiritualidad, de la filosofía y demás, digo, es el camino hacia el amor, pero por eso surgen tantas palabras y tantos conceptos, porque no es tan sencillo amar, hay que desarmar un montón de ideologías sociales, ¿no? Pero bueno, como bien vos dijiste, el camino de la Trinidad, ¿no? Siempre hablamos de la dualidad y yo siempre digo que lo que comprendí en el instante del infarto, que la realidad no es dual, sino que es trina. Existen 3 aspectos, el polo positivo, el negativo y el neutro. El equilibrio entre el negativo y el positivo, y es justamente ahí, en el neutro, en donde está el amor, está la sanación, está la paz, está el equilibrio, está la completitud. Y justamente es el polo que nos olvidamos, porque siempre cuando hablamos del yin y el yang, que siempre se difunde la idea del yin y el yang, estamos pensando en el concepto de la dualidad, del blanco y el negro, y en verdad el yin y el yang nos está mostrando el equilibrio entre el blanco y el negro. Nos está mostrando el tercer polo y no lo vemos. Entonces yo creo que el camino es el camino del equilibrio, de encontrar el camino del centro, y para ello yo es muy largo, digo, porque para eso también los psicólogos realizan su terapia y acompañan a la gente durante años a, en definitiva, a amar, ¿no? A amarse. Es un camino que es difícil de escribirlo en pocas palabras porque suena hasta naif si uno lo dice en pocas palabras. Pero yo la mejor manera que encuentro es todos los días generar un momento en mi día, que generalmente es a la noche cuando me voy a dormir en mi caso, y es un instante en donde analizo mi día, el día que tuve, y me pregunto siempre, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Qué estoy buscando en esto que estoy diciendo? ¿Qué estoy buscando en esto que estoy haciendo? Porque siempre tenemos un motor inconsciente por el cual hacemos lo que hacemos. Cuanto antes encontremos ese motor inconsciente, más libres vamos a ser, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos actuando o estamos hablando desde nuestra necesidad de recibir cariño, de recibir amor, contención, aprobación, reconocimiento. Y mientras no nos demos cuenta que estamos buscando, en definitiva, el cariño, el reconocimiento, no sé, por ahí de mamá y papá, que no lo tuvimos cuando éramos niños,
y ahora salimos a buscarlo en una pareja, en un amigo, en una profesión, en la sociedad, y vivimos de porrazo en porrazo, ¿no? Acá decimos, como vivimos de caída en caída, tropezando siempre con la misma piedra, simplemente porque no hacemos ese ejercicio de preguntarnos, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente en esto que estoy haciendo? Hoy yo me voy a analizar esta charla incluso, porque si yo me descuido, a veces busco el reconocimiento en la gente y a veces digo cosas para que el otro le guste lo que estoy diciendo, ¿viste? Ujú. Entonces, yo también me voy mejorando desde ese lugar, porque si estoy buscando algo a cambio, no estoy amando, porque amar es no esperar algo a cambio. Y si yo estoy esperando algo a cambio, en definitiva, estoy generando karma, Claro, ¿no? claro. Por eso digo, amar es no esperar algo a cambio. Entonces siempre Maravilloso. preguntarte, ¿no? Wow, maravillosa, maravilloso esta respuesta y este cierre, Lucas. Muchísimas gracias por, No, bueno, por todo lo que creas a través de tu música, a través de tus libros, por ser luz, por ser ejemplo para muchos. Eh, de verdad, nuevamente agradecerte por haber aceptado esta invitación y desearte pues un camino pues lleno de muchas experiencias y de mucha luz y que bueno, espero que podamos seguir encontrándonos contigo y con todas las personas que han visto este en vivo, en directo y que van a ver este en diferido. Lucas, que tengas un hermoso día de cumpleaños, de celebración con tu sobrina, con tu no. hermano y mucho amor y mucha luz para tu compañera de vida y para esa hermosa hija que tienes. Gracias, Andreina. Te quiero agradecer mucho también por insistirme para hacer la entrevista. Digo insistirme porque vengo de... estoy empezando a organizar toda una estructura para los mensajes y eso, y me habías escrito por Instagram, yo no había visto el mensaje, y bueno, te quiero pedir disculpas Claro que por el sí. desorden también que tuve estas semanas, y agradecerte por la invitación, que me la pasé muy bien. Y bueno, y que ahí seguimos conectados, que a lo mejor pronto hacemos otro vivo, contá con eso. Claro ¿Eh? que sí, claro que sí. Y bueno, y nos vemos, por supuesto, el 11 de El noviembre en la 11. meditación global junto a Lucas. Por favor, recuerden inscribirse en su página web, lucaservetti.com. Y si no, voy a dejar este vivo va a quedar grabado. Voy a colocar el Instagram de Lucas y ahí pueden entrar a su perfil y hacer clic en el enlace para registrarse. Lucas, gracias del fondo de mi corazón. Un fuerte abrazo desde Muchas gracias, Colombia. Pablo. ¿Eh? Un Un abrazo fuerte abrazo. grande. Chao. Gracias. Cuídate. Adiós. Chao.